La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y estamos aquí con don Gastón Guillot Salvatierra y nos va a hablar acerca de su abuelo, un hombre muy importante para Santa Cruz, que nació en Francia y que vino acá a traer sus talentos, sus conocimientos para ponerlos a disposición de los cruceños a comienzos del siglo XX y dejó un gran legado que nos permitió tener un himno. Es el compositor don Gastón Guillot del himno a Santa Cruz, de su música, de su melodía, que fue acompañada por la letra de Felipe Leonor Rivera. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, don Gastón? Gracias, Aarón, por preocuparse de esta parte histórica de nuestro Santa Cruz, hoy ya un gigante como ciudad, y del tiempo que nos tocará relatar algo. Era una pequeñísima ciudad, chica, con poquísima población y abandonada por muchos años. Quedo a su disposición luego de saludar a su audiencia, a su público, y espero satisfacer su expectativa. Bien, gracias. Entonces estamos aquí para escuchar acerca de la gran historia de don Gastón Guillot. Y bueno, quisiéramos comenzar por su vida personal. ¿Qué fue de su nacimiento, su crianza? ¿Cómo fue creciendo este gran personaje? Bueno, mi abuelo, Gastón Guillot Humery, nació en una pequeña, muy pequeña también ciudad de Francia, del sudeste, casi centro de París, a 135 kilómetros de París, que se llama Châteaudun. Châteaudun es una ciudad que pertenece al departamento de el Loire, del Valle de Loire, que es el río. Es una ciudad que cuando él nació tenía 15.000 habitantes. Y yo tuve la suerte de visitar en 2 oportunidades esta ciudad y aún sigue manteniendo la misma población de los mismos casi 15.000. No creció ni decreció. Pero es una ciudad completa con sus teatros, sus cines, sus restaurantes, hotelería, y cuenta como algo más importante fuera de la importancia de ser un valle y del río Loire, que al ser un valle y el río produce vinos de mucha calidad, y también, pero lo que más resalta de esta ciudad chica es su castillo, Châteaudun, que es un castillo del siglo XII. Pero hay otros elementos que la resaltan como ciudad. Hay un museo de los pájaros, que hay infinidad, disecado desde luego, pero muy grande, ¿no? Y como digo, sobre todo el río, porque es lo que lo resalta. La capital de esta región es Chartres, donde hay una iglesia o catedral muy famosa, la Catedral de Chartres, que es gótica, muy reconocida universalmente. Eso como en principio. Y desde luego, ahí en esta pequeña ciudad nace él y se cría con sus hermanos, de una familia como en aquel entonces, tanto en todas partes y sobre todo en Europa, todavía numerosas, eran varios hermanos. Pero él tuvo la dificultad, que eso lo diremos después quizás, que a los 7 años perdió la visión de su ojo izquierdo.
Y entonces, claro, eso le implicó esfuerzo y angustia seguramente. Eso en principio es lo que le puedo decir, ¿no? De aquel entonces, de su infancia, que lo poco que conocemos, ¿no? Pese a que hemos tenido contacto con familiares, yo mantengo contacto con familia todavía de él en Francia. Efectivamente, sufrió esta enfermedad de la alfombrilla que le hizo perder un Sí. ojo y bueno, en consecuencia aprendió el braille, ¿no? El sistema braille para los ciegos. Y bueno, fue el tercero de 10 hijos, ¿no? Sí. Tercero de 10 hijos. Sí. Yo, claro, hermanos ya no conocí, pero teníamos contacto con sus hermanos de mi abuelo. Ahora he conocido y tengo contacto con primo hermano, hijos de también que mantenemos y hemos estado juntos en varias oportunidades, ¿no? El último de sus hermanos, don Gastón Guilló, que sobrevivió, falleció en 1975. ¿no? Anatol. Sí, Anatol. Y aún vivía también Mauricio, otro, ¿no? Y la esposa de ese Mauricio murió hace, los años se van, pero fue la última en morir. Y su hijo es Clot, con el que yo mantengo contacto, y los hijos de ese Clot, ¿no? Excelente, excelente. Sigue el contacto fluyendo. Y bueno, don Gastón Guillou también fue teniendo contacto con varios ambientes y contextos que le permitieron crecer como persona, como profesional de la música, y en este sentido dejó sus talentos regándolo por varios lugares de Europa y también de Sudamérica. ¿Podría comentarnos acerca de ese recorrido? Sí, él seguramente como consecuencia inicial de esa pérdida entró a estudiar música, que seguramente su talento lo tenía, y dentro de ese su estudio de la música, él aprendió a interpretar o a ejecutar varios instrumentos. El principal quizás, y menos conocido, fue el órgano, los órganos de iglesia. Entonces él, cuando sus viajes, primero a Barcelona, en España, dicen que llegó a Cuba inclusive, en esas épocas, vino y entró por Brasil, pero tocaba ese instrumento, el órgano, en las iglesias, y otros ya más populares, llamémosle, el violín y sobre todo el piano. Dicen que justamente pianos entraron más en Santa Cruz de la Sierra, en lomo de mula, que después cuando ya hubo medios de transporte, porque era las chicas de aquel entonces, la sociedad era que sus hijas, sobre todo las mujeres, que no había un estudio profundo en educación secundaria o primaria, era que por lo menos estudien o sepan música. Entonces él, aparte de enseñar a tocar piano, enseñaba canto, y desde luego con solfa y todo eso, pero afinaba piano, ¿no? Entonces esa fue una de sus trabajos de aquella época, fuera de ser profesor de habla, ¿no? Así es, es importante notar que don Gastón Guillou era además uno de los pocos afinadores y reparadores de piano en la ciudad, ¿no? De Santa Cruz de la Sierra. Se puede decir que quizás en esa época yo diría que era hasta el único, pues. ¿En qué época llegó don Gastón Guillou a Santa Cruz? El año exacto de su llegada yo no lo tengo registrado, pese a que he buscado, pero tiene que haber sido alrededor de 1910. ¿Por qué? Porque en 1910 se estrenó, llamémosle así, o se ejecutó por primera vez el himno cruceño. En consecuencia, y él ya tiene que haber, dicen que fue invitado, estando en Brasil, por algún militar, no recuerdo el nombre, sabedor de este concurso que había, para que venga. Vino hasta Santa Cruz y participó en ese concurso que ganó, y es el actual compositor de la música del himno cruceño. Y con todo eso,
se fue quedando y no volvió más a su tierra porque la época, los transportes eran, no es como ahora que usted si tiene recursos, toma un avión y en 11, 12 horas está en Europa. En esa época era primero por tierra hasta salir al mar y llegar al mar para ir por barco. Eran todas travesías, pues, ¿no? Que desde luego no eran fáciles y que a él ya no se le dio la oportunidad nunca más de regresar a su tierra. Bien, bien, se quedó en Santa Cruz para Sí. aquí enseñar a muchas personas a desarrollar sus talentos musicales y por supuesto lo logró formar a generaciones. Y en este contexto, ¿cuáles fueron sus mayores desafíos de don Gastón Guillot? Es difícil evaluar el desafío de una persona. Sin embargo, yo pienso que su principal desafío de él inicial fue vencer sus dificultades de la visión, que como dijo usted, lo forzó primero a aprender braille y etcétera. Como consecuencia de eso, dentro de ese desafío, él conquistó dentro del canto también a la juventud cruceña de esa época, empezando con la niñez, con cantos apropiados para dicha niñez, para dicha juventud, pasando la frontera de este pequeño pueblo, inclusive a nivel nacional, porque él posteriormente como profesor en el Nacional Florida y otras escuelas, fue condecorado con la medalla al mérito de la educación y fue nominado, no sé si el primero, pero si no fue el primero de los primeros, director del Instituto Nacional de Ciegos en la ciudad de La Paz, a donde estuvo unos años pocos, porque ya tuvo problemas cardíacos y retornó a Santa Cruz, pero fue director. Esto fue en el año 1937 en el Instituto Nacional de Ciegos de La Paz, lo designaron director y bueno, la altura le afectó al corazón, tuvo que regresar a Santa Cruz de la Sierra y al año siguiente lo condecoran, ¿no? Como usted menciona, con la medalla al mérito, 1938, por todos sus esfuerzos, su entrega al pueblo cruceño para ser maestro, para formar a la gente, ¿no? Pero además él era organista en las iglesias, también actuaba en teatros. ¿Cómo desempeñó esa labor en Europa y en otras partes del mundo también, no? Bueno, justamente gracias a su talento y a su aprendizaje, porque él aprendió música en Francia, en París mismo, bueno, desarrolló estas actividades, ¿no? Primero, como dice usted, de organista en la iglesia, y también seguramente como el violín o el piano, las fiestas de la sociedad de aquel entonces. Y acá ya en Santa Cruz, pues siguió con eso, agregando la parte de la educación, ¿no? Efectivamente, él enseñaba a las personas estos instrumentos, violín, violonchelo, mandolina, Sí. era muy experto en estos instrumentos y estuvo en varias ciudades importantes, Buenos Aires, Valparaíso, Santiago de Chile, Río de Janeiro. Realmente un hombre muy entusiasmado por por transmitirnos todas esas habilidades y talentos muy lindas para la humanidad. Y bueno, si alguna persona en la audiencia quisiera investigar un poco más acerca de don Gastón Guillot, ¿dónde podría investigar más o menos? Lamentablemente no existe material para hacer una investigación profunda. Modernamente son las redes, una hemeroteca sobre la prensa de publicaciones de antaño. Hay algunas obras, inclusive de la alcaldía, que hizo 1 o 2 libros referentes a personajes de Santa Cruz, donde también hacen un poco de historia. Y la Embajada de Francia, que en Santa Cruz, cuando la alcaldía nominó la Plaza Francia, yendo al sur, ahí puso una placa a donde hace un homenaje también a mi abuelo Gastón Guillot, la embajada como homenaje a este francés dentro de esa embajada, de esa plazuela que se hizo en Santa Cruz. Pero otra forma de
de adentrarse. Yo tuve la oportunidad, como les decía, de estar 2 veces en Chateaudun, una ciudad hermosa, chica, todo, pero ahí conseguí el certificado de nacimiento de mi abuelo, pero no mayor investigación, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Una búsqueda requiere de mucha investigación y de documentación, y obtuvo don Gastón Guillot el gran logro de conseguir este certificado, y nació don Gastón Guillot Humery el 19 de julio, ¿no? 19 de julio de 1873 y falleció el 6 de marzo de 1940 a la edad de 67 años. 1940, a esa edad falleció. Y bueno, por supuesto, unos años antes se había jubilado, y aún después de jubilarse siguió con ese ímpetu de querer enseñar, ¿no? Así es. De querer formar a otras personas. Bueno, como ya finalizando, ¿qué podríamos decir para resumir el impacto, su legado de don Gastón Guillot? El legado yo lo considero, puedo dividirlo en dos corrientes. El principal era el amor cívico al boliviano y sobre todo pues al cruceño, ¿no? Porque él impulsó la canción en las escuelas en esos entonces. Parecía que había hora cívica todos los lunes, por decir, y en la desfile y todo, él era director de los coros. Entonces imbuyó a la juventud el amor a su terruño, ¿no? Y el otro legado es que aún dentro de la sencillez se puede llegar a ser grande. Y como esa grandeza dentro de esa simple, él se lo homenajeó también con el nombre de un colegio secundario completo. Y en fin, varias nominaciones así, que recuerdan a ese hombre que tuvo la capacidad de inspiración con la música del himno cruceño, que es orgullo pues, de Santa Cruz. Muy bien, excelente. Entonces, don Gastón Guillot ha sido un gran hombre de la música que dejó todo un legado aquí. Desde Francia amó mucho a Bolivia y por supuesto se entregó a los cruceños, a los bolivianos, para darnos todos sus conocimientos, habilidades, ese gran amor, ¿no? a esta tierra. Cabe destacar que, por supuesto, bueno, en Francia se utiliza el primer apellido, Gastón Guillot, pero a veces por adaptarlo a nuestro contexto le decimos Gastón Guillot Humery, que es el apellido de su madre, ¿no? Humery. Ese es su gran legado, haber formado, preparado a los coros también, ¿no? De los colegios para que entonen los cantos cívicos. Y en aquella época ya existía el himno nacional a Bolivia y, por supuesto, el de Santa Cruz ganó el concurso de 1910. Muchas gracias, don Gastón. Ha sido muy grata esta experiencia de escuchar acerca de su abuelo. Esperamos que con esto más gente lo conozca y lo aprecie. Las gracias son para usted, amigo Aarón, y felicitarlo por su labor. En un mundo tan materialista, no es fácil encontrar corrientes que busquen cultura, educación, ¿no? Siempre lo guíe esa forma de ser periodismo, llevando adelante para que estos pueblos tengan raigambre, y con raigambre se va muy lejos. Gracias, amigo Aarón. Gracias a los entrevistados como usted y como todos los que nos brindan sus conocimientos de semblanzas, podemos conocer a todos estos personajes. Esto ha sido la semblanza de don Gastón Guillot. No se olviden de seguirnos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Soy Aarón Mariscal y esto es Semblanzas. Conozcamos nuestra historia. Bajo el cielo más puro de América, en la tierra de Ñuflo de Chávez, libertad van trinando las aves, de sus restos cantando el primor de las flores.
En St. Thomas College nos enorgullecemos de ser los pioneros en educación bilingüe y la doble escolaridad, modelo pedagógico que posteriormente adoptaron otros centros educativos por su gran impacto y aporte a la educación nacional. Como pioneros en estos campos, hemos desarrollado un plan de estudios que incorpora plenamente las necesidades de la diversa población estudiantil actual. Un análisis desde afuera del país nos dice de que la necesidad fundamental de Bolivia, y le estoy hablando de hace 37 años, es el nivel de información, el nivel de conocimiento, la educación básica en Bolivia. El Santo Tomás nace como una respuesta a esa necesidad. Se concibe como una escuela de líderes. Y en la medida que nosotros luchemos, busquemos y sigamos perseverando en ese objetivo, pues habremos quizás aportado algo a esta sociedad. Nuestros valores están en el centro de nuestra filosofía educativa y creemos que cada alumno debe tener la oportunidad de aprender y crecer en un entorno seguro, acogedor e inclusivo. Educar no es transmitirle conocimientos. Uno educa a través de todo. Primero, a través de cómo uno es. Yo no puedo transmitir a los alumnos algo que yo no soy. No le puedo transmitir valores que yo no comparta o que no los ejerza. Los valores los tratamos de transmitir desde chiquititos. Entonces, por ejemplo, decíamos, cada 15 días teníamos un valor. Responsabilidad, honestidad, lo que quiera. Y todo el colegio, desde nivel inicial hasta el sexto de secundaria, algo mencionaba y algo trabajaba sobre ese valor, en la materia que sea, porque todo va de la mano. A través de programas lingüísticos dinámicos o de iniciativas STEAM, nos esforzamos por mantenernos a la vanguardia de las tendencias educativas modernas y proporcionar a todos nuestros alumnos las herramientas para el desarrollo de las habilidades que necesitan nuestros estudiantes para actuar con liderazgo, responsabilidad y ética, tanto en el ámbito personal como profesional. Una manera de comunicarse con todo el mundo es el idioma inglés. Entonces, para nosotros acá en el colegio es algo fundamental que nuestros alumnos tengan la mejor preparación, sean capaces de poderse comunicar con el mundo y que nosotros que buscamos el liderazgo de nuestros alumnos tengan la capacidad de poder no solamente desenvolverse acá en Bolivia, sino en cualquier lugar que les vaya. En un curso puede haber 3, 4 distintos niveles de inglés. No es que con un solo texto vamos a darle toda la clase a todo el alumnado. Se toma un examen personalizado a cada uno de los alumnos. Luego se evalúa el nivel en el que se encuentra ese alumno y se los pone en el grupo que le corresponda. La educación no puede ser más personalizada. Nuestro plan de estudios anima a los estudiantes a desarrollar sus habilidades bilingües y a pensar de forma crítica sobre el mundo que les rodea. Comprometidos con la excelencia académica y la responsabilidad social, nos distinguimos como una institución modelo para quienes buscan una educación excepcional en un mundo de constante cambio. Yo soy de la Casa Leopards, la Casa Azul. Yo pertenezco a la Casa de Foxes. Yo pertenezco a la de Lions. A la Casa de Leopards. A la Casa Leopards. Están las 3 casas y siempre es algo muy competitivo entre las 3. Las diferentes actividades que se van asignando, las casas las van cumpliendo. Nos une mucho las casas y las competencias entre todos que nos impulsa a ir adelante y a trabajar más para ganar. Contamos con un plantel de profesores de excelencia que se actualizan continuamente en los últimos métodos de enseñanza y tendencias en el campo de la educación. Desde su fundación en 1986, St. Thomas College es una institución educativa que se actualiza constantemente, pensando en el futuro de la educación. A nivel profesional, influyó enormemente en la metodología de estudio que hasta ahora me empleo, la aprendí aquí en el colegio y me facilitó en la carrera profesional y en el ámbito profesional sobre todo. Creemos que educar a los estudiantes con fuertes valores morales es esencial para crear un cambio positivo en nuestra comunidad y en nuestro mundo.
St. Thomas College, tradición de excelencia. Semblanzas.